¿Y si te dijera que en tu propia cocina hay hojas que probablemente has visto cientos de veces, quizás incluso las has desechado pensando que no servían para nada especial? Hojas que pueden marcar la diferencia entre mantener tus riñones funcionando o terminar sentado en una silla 3 veces por semana, conectado a una máquina de diálisis durante horas. Y la más poderosa de todas, la que voy a revelar al final, es la que más te va a sorprender. Porque es probable que ya la tengas en tu casa. Soy el Dr. Vic Salas y llevo años trabajando con personas que tienen la creatinina elevada, la función renal disminuida, y que llegaron a mi consulta cuando el daño ya era difícil de revertir. No porque no les importara su salud, sino porque nadie les había dicho a tiempo lo que hoy voy a contarte. Quédate hasta el final, porque esta información podría ayudarte a evitar años de dependencia de una máquina. Déjame contarte algo que viví en mi consulta hace un tiempo. Don Carlos tenía 71 años cuando llegó a verme. Era un hombre activo, cuidaba su alimentación, no tomaba alcohol. Pero su creatinina había cruzado el umbral de seguridad y sus piernas empezaban a hincharse por las tardes. Me dijo que pensó que era simplemente la edad. Que después de los 65, estas cosas simplemente pasan. Y eso es exactamente el problema. Muchísima gente cree que el deterioro renal es una consecuencia natural del envejecimiento que no se puede cambiar. Esperan pasivamente, pensando que es su destino. Pero eso no es toda la verdad. Mira, te explico cómo funciona esto de forma simple. Cada uno de tus riñones tiene aproximadamente 1 millón de nefronas. Son unidades de filtrado microscópicas, tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista. En un solo día, tus riñones filtran unos 180 litros de sangre, sin descanso, sin pausa, en silencio absoluto. Y no solo filtran desechos. También regulan la cantidad de agua en el cuerpo, controlan el sodio y el potasio que determinan si tu corazón late de forma estable, producen una hormona que ayuda a crear glóbulos rojos y activan la vitamina D para que tus huesos no se vuelvan frágiles. Los riñones son el centro de coordinación de todo el sistema. El problema es que son muy silenciosos. Pueden perder hasta el 70 o 80% de su función antes de que sientas algo. Sin dolor. Sin avisos claros. Solo cuando el cansancio se vuelve crónico, aparece la hinchazón o un análisis muestra la creatinina alta, te das cuenta de que el filtro está fallando. Imagina un filtro de café. Cuando es nuevo, el agua pasa con facilidad. Pero si cada día le echas agua espesa y sucia sin limpiarlo, ese filtro se irá atascando poco a poco hasta que casi no pase nada. La creatinina es exactamente eso. Es un producto de desecho que normalmente los riñones eliminan sin problema. Cuando empieza a acumularse en la sangre, es la señal de que el filtro ya no trabaja tan bien como antes. Y aquí viene lo importante. Si reduces la carga de trabajo de las nefronas que aún funcionan bien, si ayudas a la circulación de la orina, reduces la inflamación y controla los factores que las dañan, estas nefronas pueden trabajar de manera más eficiente. No todos los daños se revierten por completo. Pero en muchos casos la creatinina puede estabilizarse e incluso disminuir si intervienes a tiempo. El caso de Don Carlos fue una lección importante. Llegó tarde, pero no demasiado tarde. Y parte de lo que le recomendé empieza exactamente con lo que vamos a ver ahora. El primer grupo. Las hojas con efecto diurético natural que los riñones necesitan, pero que casi nadie menciona. Y la primera es algo tan común que probablemente la tienes en tu cocina ahora mismo. El perejil. ¿Y sabes qué es lo curioso? La mayoría de la gente lo usa solo para decorar el plato o darle un poco de color a la comida. Y luego lo deja a un lado. Sin imaginar que precisamente esas hojitas verdes contienen dos compuestos que pueden hacer algo muy valioso por la función renal. Déjame explicarte cómo funciona esto. Cuando las nefronas se debilitan, el cuerpo empieza a retener agua y toxinas que normalmente deberían eliminarse a través de la orina. Esa acumulación genera más presión dentro de los vasos sanguíneos que nutren al riñón. Y esa presión añadida daña aún más las nefronas que todavía están trabajando. Es un círculo vicioso. Para romper ese círculo, el cuerpo necesita un apoyo diurético, algo que estimule la eliminación de líquido de forma suave, sin desequilibrar los minerales esenciales. Y aquí es donde el perejil entra con fuerza. Sus hojas contienen dos flavonoides naturales llamados apigenina y luteolina. Estos compuestos actúan directamente sobre los túbulos renales,
que son los pequeños canales dentro de las nefronas por donde pasa la orina antes de salir del cuerpo. La epigenina y la luteolina estimulan que más agua pase a través de esos canales hacia la orina, aumentando el volumen urinario de forma natural. ¿Y qué tiene de especial esto comparado con un diurético de farmacia? Que los diuréticos sintéticos potentes eliminan potasio junto con el agua. Y la pérdida de potasio es peligrosa para el corazón y para los propios riñones. El perejil, en cambio, estimula el flujo de orina sin causar esa pérdida significativa de potasio. Un estudio publicado en el Journal of Ethnoparmacology confirmó exactamente este efecto. Imagínalo así. Es como abrir una válvula de alivio pequeña en un sistema de tuberías con demasiada presión. No estás forzando el sistema. Simplemente le estás dando una salida suave para que la presión baje y los conductos no se dañen. El resultado es que los riñones tienen menos carga, el flujo de orina mejora y las toxinas como la creatinina tienen más facilidad para salir. ¿Cómo usarlo? Toma un puñado pequeño de perejil fresco, lávalo bien y hiérvelo con aproximadamente 1 litro de agua durante 10 minutos. Luego deja que enfríe, cuélalo para quitar los residuos y bébelo a lo largo del día como si fuera agua normal. No tiene que ser complicado. No necesitas buscar en ningún lugar especial. Solo perejil, agua y 10 minutos de tu tiempo. Ahora bien, hay una advertencia importante. Si tienes la presión arterial baja o estás tomando medicamentos para bajarla, consulta con tu médico antes de consumirlo con regularidad. El efecto diurético podría reducir aún más la presión y causarte mareos. Y si estás embarazada, evita el consumo en grandes cantidades. Pon atención a esto. El perejil por sí solo ya puede marcar una diferencia en la carga diaria de los riñones. Pero los riñones tienen otro enemigo silencioso que trabaja en paralelo al problema del líquido acumulado. Uno que muchas personas no relacionan directamente con la función renal. Hablamos de la presión arterial alta. Y para eso existe una flor roja que probablemente ya conoces, pero cuyo poder quizás nunca imaginaste. El hibisco. ¿Y sabes qué hace tan especial a esta flor? Que no actúa por un solo camino. Actúa por dos al mismo tiempo. Déjame explicarte por qué eso importa tanto para tus riñones. Cuando la presión arterial se mantiene elevada de forma crónica, los pequeños vasos sanguíneos que nutren cada una de las nefronas empiezan a sufrir. Son vasos delgados, frágiles. No están diseñados para soportar presión constante y elevada. Con el tiempo esa presión los daña, los endurece y el tejido renal que depende de ellos comienza a morir lentamente. Ese proceso se llama nefroesclerosis hipertensiva. Y es una de las principales causas de insuficiencia renal en personas mayores de 60 años. La mayoría no siente dolor. Solo un cansancio que va en aumento, una creatinina que sube poco a poco, y un médico que empieza a hablar de opciones que nadie quiere escuchar. Aquí viene lo importante. El hibisco contiene dos grupos de compuestos que trabajan juntos. Por un lado, las antocianinas, que son los pigmentos que le dan ese color rojo tan intenso. Por otro lado, los ácidos orgánicos como el ácido ibícico y el ácido cítrico. Las antocianinas actúan inhibiendo una enzima llamada ECA, que es la misma enzima que muchos medicamentos para la presión arterial bloquean para bajar los niveles. ¿Y sabes qué significa eso? Que el hibisco sigue un mecanismo similar al de ciertos fármacos antihipertensivos, pero de forma natural y suave. Un estudio publicado en el Journal of Human Hypertension y referencias de la Organización Mundial de la Salud han documentado esta capacidad del hibisco para reducir la presión arterial de manera estadísticamente significativa. Pero el hibisco no se detiene ahí. Sus polifenoles tienen además una potente acción antioxidante que protege directamente las células del riñón del daño causado por el estrés oxidativo. Cuando el riñón está bajo presión constante, genera radicales libres que aceleran el daño celular. Los antioxidantes del hibisco ayudan a neutralizar esos radicales antes de que hagan más daño. Algunos estudios también han observado una reducción en los niveles de creatinina en personas que lo consumieron de forma regular en etapas tempranas de daño renal. Piénsalo de esta manera. Imagina que los vasos sanguíneos de tus riñones son tuberías finas. Si el agua siempre pasa con demasiada presión, las tuberías se agrietan y eventualmente se rompen. Pero si reduces esa presión de forma constante y además refuerzas el material de las tuberías, el sistema dura mucho más tiempo. Eso es exactamente lo que hace el hibisco. ¿Cómo usarlo?
Toma 5 o 6 flores de hibisco secas o frescas y ponlas en agua caliente durante 10 a 15 minutos. Deja que enfríe, bébelo sin azúcar, 1 o 2 tazas al día. Sin recetas complicadas. Sin ingredientes difíciles de conseguir. Y aquí viene la advertencia que no puedes ignorar. Si ya estás tomando medicamentos para bajar la presión arterial, no combines el hibisco sin antes consultar a tu médico. La combinación podría bajar la presión demasiado y causarte mareos o desmayos. El objetivo es apoyar al cuerpo, no sobrecargarlo en la dirección contraria. Bien. Ya tienes el perejil trabajando en el flujo de orina y reduciendo la carga de toxinas. Ya tienes el hibisco protegiendo los vasos renales y controlando la presión. Pero hay un tercer enemigo que destruye los riñones de forma silenciosa y que afecta a una enorme cantidad de personas mayores de 60 años. Y si tú o alguien de tu familia tiene el azúcar elevada, lo que viene a continuación es quizás lo más importante que vas a escuchar hoy. Existe una razón por la que un gran porcentaje de las personas que terminan en diálisis tienen algo en común. No es solo la edad. No es solo la genética. Es años de azúcar elevada en sangre que nadie controló a tiempo. Y lo más preocupante es que muchas de esas personas no se sentían enfermas. Déjame contarte el caso de Doña Rosa. Tenía 68 años, llevaba más de 10 años con diabetes tipo 2, tomaba su medicamento, pero no vigilaba el azúcar después de las comidas. Pensaba que con la pastilla era suficiente. Cuando llegó a mi consulta ya tenía proteína en la orina, lo que en medicina llamamos proteinuria. Eso significa que el filtro del riñón estaba goteando. Había perdido casi el 40% de su función renal sin saberlo. ¿Y sabes qué pasa cuando el azúcar se mantiene alta de forma crónica? Imagina que tus nefronas, esas unidades de filtrado microscópicas, están sumergidas constantemente en una solución espesa y pegajosa. El exceso de glucosa se adhiere a las proteínas de las membranas de filtrado y las daña en un proceso que se llama glicación. Con el tiempo, esas membranas se endurecen, se fibrosan y dejan de filtrar correctamente. Esto tiene un nombre clínico, nefropatía diabética. Y es la causa número 1 de insuficiencia renal en el mundo. Por eso controlar el azúcar no es solo para proteger el corazón o los ojos. Es directamente para proteger tus riñones. Y aquí es donde entran 2 hojas que puedes empezar a usar hoy mismo. La primera son las hojas de morera. Contienen un compuesto natural llamado DNJ, que actúa inhibiendo las enzimas que descomponen el almidón en el intestino. ¿Qué significa eso en términos simples? Que cuando comes carbohidratos, el azúcar entra a la sangre de forma más lenta y gradual, en lugar de dispararse de golpe. Ese pico de azúcar después de comer es precisamente el que más daño causa a las nefronas. Al suavizarlo, le das a los riñones un respiro enorme. Además, los flavonoides de las hojas de morera tienen un efecto antioxidante que protege las células renales del daño directo causado por la glucosa elevada. Su uso es sencillo. Puedes conseguir las hojas secas de morera y preparar un té. Bébelo unos 20 o 30 minutos antes de tus comidas principales. Ese tiempo de anticipación es clave para que el compuesto ya esté activo cuando el azúcar empiece a subir. La segunda hoja de este grupo es el orégano. Y sé lo que estás pensando. El orégano es para la comida, no para el riñón. Pero espera. El orégano contiene 2 compuestos llamados ácido rosmarínico y timol que tienen propiedades antiinflamatorias y ayudan a mejorar el metabolismo del azúcar en las células. Pero hay algo más que poca gente considera. Cuando el orégano se toma como una infusión suave por la noche, ayuda a relajar el sistema nervioso y mejora la calidad del sueño. Y esto importa más de lo que crees. Durante el sueño profundo, el cuerpo regula las hormonas que controlan el azúcar en sangre, entre ellas la insulina y el cortisol. Una noche de mal sueño puede elevar el azúcar al día siguiente tanto como comer un postre extra. Cuando el azúcar se estabiliza, los riñones ya no tienen que trabajar en un ambiente de glucosa alta constante. Eso ralentiza el daño. Eso da tiempo. Y ese tiempo puede cambiarlo todo. Ahora bien, ya tienes el perejil apoyando el flujo de orina. El hibisco protegiendo los vasos renales y la presión. Las hojas de morera y el orégano controlando el azúcar. Pero hay un cuarto factor que opera en silencio dentro del cuerpo y que muy pocas personas relacionan con el deterioro renal. No duele. No da fiebre. No causa hinchazón visible. Hablamos de la inflamación crónica.
Y este es quizás el enemigo más traicionero de todos. La inflamación aguda la conocemos bien. Cuando te golpeas, el área se hincha, se pone roja, duele. El cuerpo está respondiendo para reparar el daño. Eso es normal y necesario. Pero la inflamación crónica es diferente. No se ve. No se siente directamente. Es como un fuego de carbón que arde sin llama, sin humo visible, en las profundidades del tejido. Y ese fuego produce moléculas inflamatorias como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa que atacan de forma continua las paredes de los vasos sanguíneos y las propias nefronas. Con el tiempo ese ataque silencioso convierte el tejido renal sano en tejido cicatricial que ya no puede filtrar. Ese proceso se llama fibrosis renal. Y una vez que ocurre, no se revierte. Por eso la clave es detenerlo antes de que avance demasiado. Y para eso el primer aliado es el té verde. El té verde contiene una familia de polifenoles llamados catequinas, y entre ellas destaca una en particular conocida como EGCG. Este compuesto tiene una capacidad documentada para inhibir una vía de señalización celular llamada NF-κB, que es básicamente el interruptor principal que activa la respuesta inflamatoria en el cuerpo. Cuando ese interruptor se mantiene apagado, las moléculas inflamatorias se producen en menor cantidad. La presión sobre los pequeños vasos sanguíneos del riñón disminuye. Y el proceso de fibrosis se ralentiza. Beber 1 o 2 tazas de té verde al día, sin azúcar, es un hábito pequeño. Pero sus efectos sobre la inflamación crónica se acumulan con el tiempo. Aquí viene algo importante. El té verde sí contiene cafeína, aunque en menor cantidad que el café. Si eres sensible a la cafeína o tienes dificultades para dormir, limita su consumo a las horas de la mañana o la tarde temprana. La segunda hoja de este grupo es menos conocida, pero sus resultados en estudios científicos son muy interesantes. Se llama perilla, también conocida como siso en algunos países. Las hojas de perilla contienen ácido rosmarínico en concentraciones altas, con un potente efecto antiinflamatorio sobre los vasos del riñón. Algunos estudios han observado algo muy específico con la perilla. Al reducir la inflamación en los vasos del riñón, también disminuye la cantidad de proteína que se filtra hacia la orina. ¿Y sabes qué significa eso? Que la membrana de filtrado está siendo mejor protegida. Menos proteína en la orina es una señal directa de que el daño se está controlando. Es como observar que una tubería que antes goteaba ahora gotea menos. Aún no está perfecta, pero va en la dirección correcta. Puedes usar las hojas frescas de perilla en tus comidas o preparar una infusión suave para beber una vez al día. No esperes resultados en una semana. La inflamación crónica se construyó durante años. Reducirla también toma tiempo. Pero cada día que la controlas es un día que el tejido renal no se deteriora más rápido de lo necesario. Y ahora llegamos a la hoja de la que hablé desde el principio. La que muchos conocen por su nombre, pero pocos saben realmente lo que puede hacer por los riñones. La chancapiedra. En muchos países de América Latina la llaman así, chancapiedra, que en quechua significa literalmente rompepiedras. Y ese nombre no es casualidad. Durante siglos, las comunidades indígenas de la Amazonía y los Andes la usaron específicamente para tratar los problemas del tracto urinario y los riñones. Hoy la ciencia está confirmando lo que la medicina tradicional ya sabía. Déjame contarte sobre don Ernesto. 74 años, creatinina elevada y un historial de piedras en el riñón que reaparecían cada cierto tiempo. Cada episodio lo dejaba con dolor intenso, infección urinaria y más daño renal acumulado. Cuando empezó a usar chancapiedra de forma regular, después de varios meses las piedras pequeñas comenzaron a salir espontáneamente. Su creatinina se estabilizó. Y los episodios de cólico renal se volvieron mucho menos frecuentes. ¿Por qué funciona así? Déjame explicarte el mecanismo. Cuando la orina está muy concentrada y el pH no es el adecuado, los cristales de oxalato de calcio y de ácido úrico empiezan a agruparse. Primero forman cristales pequeños. Luego esos cristales se acumulan y forman cálculos. Esos cálculos bloquean el flujo de orina, generan presión hacia atrás dentro del riñón y causan infección e inflamación. Cada episodio de ese tipo destruye más nefronas. La chancapiedra contiene 2 compuestos activos llamados filantina e hipofilantina. Estos compuestos actúan relajando el músculo liso de las vías urinarias, lo que permite que los cristales pequeños sean expulsados antes de que tengan tiempo de convertirse en piedras grandes.
Además, inhiben una enzima llamada xantina oxidasa, que es la responsable de producir ácido úrico en exceso. Cuando el ácido úrico baja, uno de los principales materiales de construcción de los cálculos desaparece. Pero la chancapiedra no se detiene ahí. Tiene propiedades antiinflamatorias potentes que protegen directamente el tejido renal. Tiene un efecto diurético suave que mejora el flujo de orina y facilita la eliminación de toxinas. Y hay algo más que muy poca gente sabe. La chancapiedra también apoya la función del hígado. ¿Y qué tiene que ver el hígado con los riñones? Más de lo que crees. El hígado y los riñones trabajan como un equipo para filtrar y eliminar desechos del cuerpo. Cuando el hígado está saturado, los riñones tienen que hacer más trabajo del que les corresponde. Apoyar al hígado directamente reduce la carga sobre los riñones. Es un beneficio que actúa desde adentro sin que lo veas, pero que se acumula con el tiempo. Investigaciones realizadas en Brasil, India y otros países confirman estos efectos. La chancapiedra tiene evidencia científica detrás, no solo tradición. ¿Cómo usarla? Puedes conseguirla en herbolarios o tiendas naturistas en forma de hojas secas, cápsulas o extracto líquido. Si usas las hojas secas, hierve un puñado pequeño en un litro de agua durante 10 minutos, deja enfriar, cuela y bébelo durante el día. Ahora la advertencia que no puedes ignorar. No la uses de forma continua por más de 3 meses sin hacerte un control de laboratorio y sin consultar con tu médico. Si estás tomando medicamentos para la presión arterial o para la diabetes, la chancapiedra puede potenciar sus efectos y será necesario ajustar las dosis con supervisión médica. El objetivo es proteger los riñones, no generar un nuevo desequilibrio. Bien. Hemos recorrido un camino importante hoy. Vimos cómo el perejil, con sus flavonoides naturales, estimula el flujo de orina sin robarle potasio al cuerpo. Entendimos cómo el hibisco protege los delicados vasos sanguíneos del riñón y baja la presión de forma natural mientras neutraliza el estrés oxidativo. Aprendimos que las hojas de morera y el orégano pueden marcar una diferencia real en el control del azúcar, especialmente ese pico peligroso después de las comidas. Comprendimos que la inflamación crónica es el fuego silencioso que convierte tejido renal sano en cicatriz irreversible, y cómo el té verde y la perilla ayudan a apagarlo. Y llegamos a la chancapiedra, una hoja con siglos de historia y respaldo científico creciente, que actúa en múltiples frentes al mismo tiempo. Ninguno de estos métodos es un milagro. Ninguno reemplaza el tratamiento médico que ya llevas. Pero cada uno de ellos, aplicado con constancia, puede ser la diferencia entre una función renal que se deteriora rápidamente y una que se mantiene estable por mucho más tiempo. Porque proteger los riñones no es solo una cuestión de números en un laboratorio. Es proteger tu capacidad de vivir de forma independiente. De cuidar a tu familia. De sentarte a la mesa con tus hijos y nietos sin depender del horario de una máquina de diálisis. Antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. De estos 5 métodos que vimos hoy, ¿cuál sientes que podrías empezar a aplicar mañana mismo? El perejil para el flujo de orina, el hibisco para la presión, las hojas de morera para el azúcar, el té verde para la inflamación o la chancapiedra para una protección integral. Escribe tu respuesta en los comentarios. El simple hecho de escribirlo te ayuda a comprometerte con ese primer paso. Y puede motivar a alguien más que está leyendo en silencio con las mismas preocupaciones que tú. Si quieres recibir una guía completa y detallada sobre cómo aplicar cada uno de estos pasos de forma segura y efectiva, es muy simple. Primero, escribe la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Segundo, busca el comentario fijado arriba de todos, donde encontrarás el enlace para recibir tu guía de inmediato, completamente gratis. Y si este contenido te abrió los ojos hoy, compártelo con alguien que lo necesite. Un familiar, un amigo, alguien que sabes que está preocupado por su función renal y no sabe por dónde empezar. Un pequeño hábito, aplicado a tiempo, puede cambiar completamente el rumbo de tu salud. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo vídeo. Porque vamos a hablar de los alimentos comunes que pueden estar silenciosamente aumentando tu creatinina si los consumes de la forma equivocada. Saber qué agregar es importante. Pero saber qué evitar puede ser aún más poderoso. Soy el Dr. Vic Salas. Cuida tus riñones hoy. Porque son los que te permiten vivir bien mañana.